Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de Jane Austen que es Persuasión, que se trata de la última novela completa que escribió Jane Austen antes de morir y de hecho se publicó póstumamente junto con La abadía de Northanger 6 meses después de su muerte en diciembre de 1817. Podéis encontrar la reseña de La abadía de Northanger aquí arriba. Ha sido adaptada en numerosas ocasiones y en todos los ámbitos posibles, siendo de hecho la última vez en 2022 por Netflix en una película protagonizada por Dakota Johnson, pero un poquito siguiendo así la estela de los Bridgerton, por lo que, pese a ser entretenida y divertida, la verdad es que blanquea muchísimo a la mayor parte de los personajes y a otros los simplifica. En España está siendo publicada por muchas editoriales diferentes, pero como siempre yo recomiendo la edición de Penguin Clásicos, que además está traducida por Ortega Gasset con un total de 296 páginas. Antes que nada, cabe avisar que es un libro que tiene más de 200 años y que voy a hacer un pequeño análisis antes de entrar en la reseña y que en este análisis voy a mencionar cosas que van más allá de este primer tercio. No son tampoco así spoilers del final, aunque es un final muy previsible, pero que conste. Cabe decir que esta novela es una de las pocas de Austen que no parte de un borrador anterior a 1800 y que los expertos la consideran una de sus obras de mayor calidad, a pesar de que comparativamente la escribió en poco tiempo, en 2 o 3 años, y su estilo de escritura es menos recargado que otros de sus libros. La novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de Anne Elliot, una chica de 27 años, y es desde su punto de vista hasta el punto de que únicamente vemos y escuchamos aquello que ella ve y escucha. Anne es la hija mediana del baronet Sir Elliot, que desde que tuvo que romper su compromiso con Frederick Wentworth 7-8 años antes de que se inicie la acción, vive en un estado de hiatus permanente en el que se dedica a cuidar a su familia, pero que tampoco avanza en su propia vida o tiene ningún interés en casarse. Asimismo, Anne es un personaje o heroína mucho más madura que las de sus otras novelas, ya que su momento de aprendizaje en el que perdió esta inocencia se produjo antes de la acción, en este momento en el que rompió el compromiso y ha tenido que vivir con esta pérdida, y que además busca posicionarse a nivel de pensamiento en un lugar muy diferente que el resto, puesto que los ideales del carácter superior de la nobleza están para ella pasados de moda, no es algo que ella siga, sino que para ella este lugar lo pasan a ocupar aquellas personas que han creado su propia riqueza y que se muestran en el libro como personas que tienen un mundo interior mucho más rico. Como sus otras obras, tiene un estilo reflexivo y lento, ya que el elemento principal de la novela es el recorrido psicológico que hace Anne de una mujer que al inicio del libro quiere pasar desapercibida y no quiere pensar en su futuro, y que muchas veces ni siquiera levanta la vista y mira la cara de la persona con la que está hablando, a la que es al final. Una mujer decidida que ya no tiene miedo a las opiniones de los demás o de lo que va a pasar con su futuro después de darse cuenta de que realmente tiene unas cualidades que son apreciables, cuando ve que es valorada fuera de su familia precisamente por ellas y sobre todo por su capacidad de reaccionar ante los imprevistos, una capacidad que su familia no tiene. Hay que tener en cuenta también que en esa época pues no se decían las cosas directamente, sino que se daban muchísimos rodeos, por lo que la novela también gira alrededor de aquellas cosas que no se dicen o que se malentienden o de situaciones de malentendidos, ya que en realidad desde su reencuentro al inicio del libro con Wentworth se podría solucionar todo con una simple conversación, y solamente eso puede solucionarlo. Y la novela es la historia de cómo se produce esta conversación, por lo que ambos deben sobreponerse a estas normas sociales, a su naturaleza y sobre todo a los prejuicios que tienen el uno con el otro después de lo que ha pasado durante estos últimos años. Austen tiene una prosa que a mí personalmente me engancha muchísimo, puesto que a pesar de que no pasan muchas cosas, y aún así tiene algunos giros que pueden ser más o menos sorprendentes, sino porque tiene una forma de escribir, de describir las conversaciones, de los pensamientos y las situaciones en las que se encuentran que realmente genera interés, utilizando muchas veces dobles sentidos en las cosas que dice para referirse a otras cosas. Pero reconozco que te tiene que gustar este tipo de novela, esta novela de época, porque no tiene nada que ver con lo que se escribe ahora, ni siquiera aquellas novelas como los Bridgerton que intentan imitar este tipo de novela. En cuanto a los temas que trata este libro, para mí son
principalmente tres. El primero, y que más me llama la atención, es este cara a cara entre la nobleza y el nacimiento dentro de la riqueza versus estos nuevos ricos que han creado su propia fortuna con su trabajo. Y es que este contraste lo vemos claramente en los dos grupos de personajes que aparecen en esta novela, los que proceden de una familia noble y los que se han ganado su riqueza. Porque Anne ve cómo su propia familia, que procede de la nobleza, no aprecia sus cualidades y de hecho piensa que no vale para nada. Pero por otro lado, aquellos que no han nacido de noble cuna, sean ricos o pobres, ven en ella enseguida unas cualidades muy a tener en cuenta e incluso se convierte en una persona imprescindible para ellos. De este modo, por un lado, los nobles están sobre todo representados por su padre, el baronet Walter Elliot, y su hermana mayor, Elizabeth, o Isabel en algunas de las traducciones en castellano, que están completamente alienados de la realidad y se consideran tan superiores por encima de los plebeyos, de los que no pertenecen a la nobleza, que incluso aquellos que tienen un poder económico superior a ellos, pero que es de nueva creación o que ellos se han ganado, los ven como alguien muy inferior a ellos, porque Sir Elliot considera que si no has nacido con la riqueza, no mereces tenerla. Esta altivez y desdén por parte de básicamente el resto del mundo hace que muchas veces sus acciones y sus palabras caigan en el ridículo, porque Austen los convierte en personajes tan ensalzados a nivel de esta altivez que caen en el ridículo y se convierten incluso en cómicos. Son personajes que son incapaces de darse cuenta cómo está cambiando el mundo, incluso cuando se ven en bancarrota al inicio de la novela. Además, hay que tener en cuenta que un baronet es el lugar más bajo dentro de la nobleza, pero aún así ven a las familias que tienen a su alrededor y que algunas de ellas tienen más recursos que ellos como conexiones vergonzosas, y Sir Elliot considera una desgracia incluso ser visto con alguien que no cumpla sus estándares de belleza, porque asocia que una persona que ha trabajado para ganarse lo que tiene ha desgastado su físico y que por lo tanto no puede ser bello, y que verse con alguien que no tenga esta belleza puede perjudicar a su reputación y a su imagen. Esta obsesión se refleja también en el hecho de que está constantemente consultando el público en el que se recogen los diferentes baronets del Reino Unido y las casas a las que pertenecen, consultando especialmente una y otra vez su página y el párrafo que recoge su propio estado familiar, lamentándose del hecho de que el hijo que tuvo pues murió poco después de nacer, por lo que no tiene nadie que herede desde su línea directa porque sus hijas no lo pueden heredar. Así que el heredero presunto es un primo lejano con el que ni siquiera tiene relación porque éste se ha negado. Estos estándares tan altos hacen que su hija mayor, Elizabeth, esté aún sin casar a sus casi 30 años porque nadie cumple las expectativas que ellos esperan. Y aunque es considerada como la más bella de sus hijas y la que tiene mejores cualidades, la verdad es que no ha recibido, que sepamos, ninguna propuesta, aunque Anne cree que eso es no por su posición y su belleza y demás, sino por su carácter altivo e inaccesible e irritante, muy similar de hecho al de su padre. Ambos se avergüenzan de Anne por considerar que su belleza se ha marchitado prematuramente y que además no tiene conciencia de clase. Por otro lado, vemos al resto de personajes que aparecen que no pertenecen a la nobleza, empezando por la familia política de su hermana pequeña, de Mary, los Musgrove, o también los nuevos inquilinos del palacete de su familia, los Croft, que sí saben apreciar las cualidades que tiene Anne y que de hecho la ven como preferible entre todas las hermanas, y son personas que se caracterizan por ser caritativas, empáticas y que siempre están dispuestas a ayudar a otra persona que lo necesite. Es decir, todas las cualidades positivas que puede tener un ser humano. Además, la forma más natural de comportarse que tienen, sin estar obsesionados siempre con el protocolo, hace que para Anne sea mucho más cómodo estar con ellos y que pueda ser más ella misma, porque la ven como alguien inteligente, atractivo, maduro y además modesta con respecto a su origen privilegiado. Finalmente, su hermana Mary está a medio camino entre el carácter de Elizabeth y de Anne, ya que sí que está obsesionada con su posición social y está llena de prejuicios por quienes considera que están por debajo de ella, empezando por sus suegros, siendo una de sus vejaciones constantes de las que siempre se queja el hecho de que su suegra no ceda la preferencia ante ella al ser la hija de un baronet,
que es lo que dicta el protocolo. Por otro lado, el tema principal es el de la persuasión, que sin duda es el que une el resto de los temas, y es que, de hecho, la idea para esta novela surgió cuando Austen escribió una carta a su sobrina, a Fanny, sobre su preocupación de que se prometiese con un hombre que en esos momentos no tenía los recursos para poder casarse, porque se preveía que sería un compromiso de varios años y Fanny era muy joven y temía que se viese atada a una persona que ya no quería cuando finalmente llegase este momento. Austen, con estas palabras, se vio asustada de su capacidad para influir en la vida de su sobrina y de influirla en su decisión sobre lo que tenía que hacer, y sobre todo le daba miedo de ser responsable de las consecuencias de esta decisión, ya fuesen positivas o negativas. Eso la llevó a hacer una reflexión sobre los diferentes tipos de persuasión y disuasión que existen, que no es nada sencillo porque no se puede limitar a hablar de que sean justas o injustas o buenas o malas, ya que en muchas ocasiones la peor persuasión es la autopersuasión o bien aquella que es completamente consciente por parte de los demás. Por eso es una palabra que es constantemente utilizada en la prosa, ya que a lo largo de la novela presenta estos diferentes momentos en el que se puede llevar a cabo esta persuasión y cómo es realmente inherente a la condición humana y las consecuencias positivas o negativas que puede tener la capacidad de influir de una persona sobre uno mismo o sobre otra persona, especialmente cuando son producto de las presiones sociales ejercidas sobre las mujeres jóvenes de la época, que al no poder heredar, su única opción para sobrevivir era casarse, por lo que tenían una presión constante de escoger a alguien que estuviese en una buena posición social y que tuviese la capacidad de poder proveer. Y finalmente, el último tema es la posición de las mujeres en la época de Jane Austen, que es un tema constante en sus novelas, porque en ellas siempre critica esta sociedad patriarcal en la que viven, en la que una mujer de origen noble en concreto no puede valerse por sí misma a pesar de proceder de una familia con recursos al no poder heredar, y que tiene muy pocas opciones de trabajo realmente, convertirse en institutriz, por ejemplo, teniendo que cumplir además unos estándares de belleza muy estrictos y tener una serie de aptitudes que se esperan de las chicas jóvenes en ese momento para poder ser valoradas como futuras esposas. Anne se sale de esta categoría no por el hecho de que no tenga estas cualidades, como pasaba por ejemplo con la protagonista de la abadía de Northanger, sino porque se niega a perder el control de su vida o a aceptar un destino sin amor. Por eso, después de romper su compromiso con Wentworth, no ha aceptado ninguna otra proposición y a pesar de que no es feliz, tampoco quiere aceptar lo que le diga su padre sin más. Y ya entrando en la reseña, antes que nada un contexto sobre estos sucesos pasados que marcan todo el presente, porque como os he dicho, la historia gira alrededor de Anne Elliot, la hija mediana del baronet Sir Walter Elliot, que no puede dejar de pensar en el compromiso roto unos 8 años atrás con Frederick Wentworth, un oficial naval que en esos momentos no tenía fortuna y que su futuro era incierto porque dependía de su carrera como marine. Por lo que, pese a estar muy enamorados, su padre inmediatamente se negó al compromiso alegando, en primer lugar, que no eran de la misma clase social y por lo tanto era una conexión indeseable y que encima no tenía ningún tipo de recurso para mantenerla. Inicialmente, a pesar de las palabras de su padre, Anne estaba dispuesta a esperar el tiempo necesario para que Wentworth hiciese fortuna y consiguiese los medios para poder casarse, enfrentándose además a esta perspectiva de pasar muchos años comprometidos antes de poder casarse. Sin embargo, Lady Russell, a quien Anne, después de la muerte de su madre, ve como una figura materna, la convence de que no puede exponerse a que la carrera naval de Wentworth no salga como él pretende y que lo esté esperando eternamente dejando pasar otras oportunidades, o bien que al cabo de unos años se vea obligada a casarse con una persona que ya no conoce o que ya no quiere. Y como Sir Elliot, es verdad que también ve este matrimonio como algo inconcebible por la diferencia social. Hay que decir a favor de Lady Russell que presenta la cara más amable de esta nobleza, puesto que, a pesar de que tiene muchísimos prejuicios de clase, quiere genuinamente a Anne y aprecia sus cualidades por encima de las de sus hermanas, por lo que es su favorita y le enfada muchísimo el hecho de que su padre y sus hermanas no sepan ver las cualidades que Anne tiene. Además, Lady Russell se toma muy en serio la promesa que le hizo
a la madre de Anne antes de que muriese, que era una de sus mejores amigas, de cuidar de sus hijas y de su marido, ya que ella estaba en la situación de poder hacerlo al ser una viuda con recursos económicos, por lo que se trasladó a vivir a la propiedad adjunta a Kellynch Hall, que es donde residen los Elliot. Y en esta decisión pasada ya se ve el contraste de Sir Elliot y de Lady Russell, porque mientras Lady Russell siente un deseo de proteger a Anne, Sir Elliot únicamente prohíbe este matrimonio no por el amor hacia su hija, sino por cómo podría repercutir a su imagen y reputación que su hija se comprometiese con un hombre así, lamentándose que desde entonces la belleza de Anne se haya ido marchitando con el tiempo, incluso no soportando a veces su presencia porque cree que ya no está a la altura de ser un Elliot. Además, Sir Elliot tiene una espina clavada en su ego por el hecho de que su heredero presunto, también llamado William Elliot, ni siquiera quiere tener una conexión con él, sino que lo rechazó unos años atrás y con ello pues vio destruidos sus planes para que se casase con su hija Elizabeth y así mantener su línea dentro de los herederos del título. Además, otro punto importante es que desde la muerte de su mujer 13 años atrás, que era quien prudentemente controlaba la economía familiar, Sir Elliot y su hija Elizabeth, que es igual que él, se han dedicado a gastar por encima de sus posibilidades precisamente pues para mantener una imagen por encima de todos los demás, por lo que al inicio de la novela se encuentran en bancarrota a pesar de que tanto Lady Russell como el abogado de la familia de los Elliot, el señor Shepherd, los ha estado avisando durante estos últimos años. Hay que tener en cuenta que la novela transcurre en el mismo momento histórico en el que Austen empezó a escribir esta novela, es decir, 1815, que son unos 7-8 años después de que Anne rompiese el compromiso con Wentworth, y ha tenido todos estos años para lamentarse de haberlo hecho, porque además ha ido siguiendo la carrera naval de Wentworth y, tal y como él le prometió, no solo ha llegado al rango de capitán, sino que además ha amasado una fortuna considerable gracias a la guerra, porque la forma de obtener estas fortunas por parte de los marines era precisamente capturando otros barcos y haciéndose con su contenido y con el barco en sí. Y por supuesto, a mayor rango dentro de la marina, mayor porcentaje tienes derecho. La acción se precipita por esta bancarrota en la que se encuentra Sir Elliot y que debe remediar, y que en un primer momento, debido a su vanidad, Lady Russell y el señor Shepherd no saben cómo proponerle las medidas adecuadas para solucionar esta bancarrota, hasta que finalmente le explican de la forma menos agresiva posible y que menos pueda herir su orgullo, que no puede permitirse el nivel de vida que lleva, pero ya no solo es que no se pueda permitir comprar cosas nuevas, vivir por todo lo alto, no, es que ni siquiera puede mantener el nivel de gasto que supone Kellynch Hall, por lo que le proponen que alquile una propiedad muchísimo más pequeña en una población distinta en la que pueda mantener su reputación y no exponer su debilidad, como son Londres o bien Bath, siendo Bath un lugar muy común en esos momentos por parte de la nobleza porque es donde pasaban sus vacaciones y se tiraban allí meses y meses. Aunque inicialmente se niega, finalmente acepta retirarse a Bath, a una residencia que, aún estando en una de las mejores zonas de la ciudad, el gasto que conlleva es muchísimo menor que el de Kellynch Hall, por lo que se disponen a irse a vivir allí durante los años necesarios para salir de esta bancarrota. Sin embargo, como es muy orgulloso, se niega a publicar un anuncio diciendo que se alquila la propiedad ancestral de los Elliot porque considera que eso dañaría su imagen, así que su abogado se ve obligado a ofrecerla discretamente a quien tenga posibilidades y esté interesado, hasta que finalmente encuentra los inquilinos perfectos en el matrimonio de los Croft, que no son una familia noble, pero que disfrutan de una posición acaudalada gracias a la posición dentro de la marina del señor Croft, ya que es almirante, y que Stillwater finalmente acepta que sean los nuevos inquilinos porque considera que el señor Croft, a pesar de ser marine, es lo suficientemente atractivo pese a haberse pasado toda la vida en el mar, porque tiene una teoría de que todos los marines son necesariamente feos porque están expuestos al sol y al viento todo el día. Para indignación de la señora Russell, pero sin que esto sea realmente una sorpresa para Anne, Sir Elliot y Elizabeth en ningún momento se plantean llevarse a Anne a Bath porque consideran que ya vendrá cuando se inicie la temporada de invierno con la señora Russell y que hasta entonces solamente sería una molestia tenerla que aguantar. En cambio, sí deciden llevarse a la señora Clay, la hija de su abogado, una mujer joven, viuda y sin recursos y con hijos, que es amiga íntima de Elizabeth y que está muy por debajo de su estatus social.
y que claramente está intentando seducir a Sir Elliot, que los únicos que no pueden ver lo que está pasando son precisamente ellos dos, y no se dan cuenta del escándalo que supone esto visto desde fuera. De hecho, la señora Clay tiene tan pocos escrúpulos que no duda en irse con ellos a Bath y abandonar a sus hijos, suponemos que los deja a cargo de su padre. De este modo, establecen que Anne pasará estos meses entre casa de la señora Russell y casa de su hermana menor, de Mary, que afortunadamente hace poco les ha escrito diciendo que está muy enferma y que necesita que alguien la vaya a cuidar, preferiblemente Anne, o si no, morirá del estrés de tener que cuidar a sus hijos. En este punto ya se nos dice que Mary busca continuamente la atención y que estas enfermedades en realidad son una ficción, ya que siempre cree que todo el mundo la está intentando dejar de lado y de no tenerla en cuenta, por lo que la forma de llamar la atención es precisamente haciéndose pasar por enferma. Y de hecho, su marido, Charles Musgrove, inicialmente pidió la mano de Anne, pero este la rechazó y se casó con Mary un año después, 5 años después de que empiece la novela. Charles es una persona especialmente alegre y que se preocupa muchísimo de hacer feliz a su mujer, a pesar de que esta, la verdad es que se lo pone muy difícil. Los Elliot además dejan claro que los Musgrove están en una escala social muy inferior al no pertenecer a la nobleza y que es su conexión con ellos quien beneficia a los Musgrove y que son ellos los que han cedido a pesar de que su posición económica es muchísimo mejor que la suya. La verdad es que este arreglo de pasar unos meses con su hermana y luego unos meses con Lady Russell es inmensamente preferido por Anne, que aborrece Bath y el vacío existencial que siente allí, y por otro lado disfruta muchísimo tanto de su relación con los Musgrove como con la señora Russell. Hasta que descubre que el hermano pequeño de la señora Croft no es otro que el capitán Frederick Wentworth, por lo que su posible llegada le provoca un gran desosiego por los sentimientos que aún tiene por él. Más cuando percibe como un error su decisión de haber roto el compromiso con él 7-8 años atrás. Así, poco después de instalarse en casa de su hermana Mary, los Croft vienen a establecerse a Kellynch Hall y no tardan a intercambiarse estas visitas de cortesía tan propias de esa época, y pocos días después llega también Frederick Wentworth, que a sus 31 años tampoco se ha casado aún, cosa que le da un poquito de esperanza a Anne, pero su hermana enseguida les informa a todos de que ha venido buscando una mujer. En su primera visita a Uppercross, que es la casa de los Musgrove, conoce a las hermanas de Charles, a Henrietta y a Louisa, por lo que se empieza a especular cuál de las dos va a escoger. Aunque Anne intenta inicialmente eludir encontrarse con Frederick, con varias excusas, como por ejemplo cuidar de sus sobrinos para que su hermana Mary pueda disfrutar de estas cenas, sus caminos no tardan en cruzarse y terminarán formando parte del mismo círculo, siendo los primeros encuentros, la verdad es que muy tensos para Anne debido a la vergüenza que siente, ya que no puede ni siquiera mirarle a los ojos, y el enfado que percibe por parte de Wentworth por haber roto el compromiso, que lo llevan a dirigirle las palabras justas para que se considere educado. Sin embargo, y a pesar de que Wentworth efectivamente parece estar escogiendo entre una de las hermanas de Charles, poco a poco le dará pequeñas atenciones a Anne, aunque no se dirija a ella directamente, como por ejemplo quitarle de encima a uno de sus sobrinos cuando la está agobiando mucho, o cuando están dando todos en grupo un paseo por el bosque muy largo, cuando se encuentra con su hermana pedirle que la lleven en el carruaje porque está muy fatigada. Estas atenciones llaman la atención de Anne, que cada vez tendrá más dudas de si Wentworth siente algo por ella o la ha perdonado, especialmente cuando va ganando confianza en ella misma y ve la reacción que tiene cuando descubre que Anne rechazó la propuesta de matrimonio con Charles. Pero es verdad que mientras sucede todo esto tiene que escuchar las especulaciones de a quién de las dos hermanas va a escoger, especialmente las discusiones que escucha en casa entre Charles y Mary sobre qué hermana prefiere. Esta situación se irá tensando cada vez más porque además aparecerán otros personajes en escena que enredarán la situación y además se producirán algunas situaciones dramáticas que parece que implicarán un bloqueo completo hacia la felicidad de Anne. Pero poco a poco ella irá ganando confianza en ella misma para enfrentarse a esta situación y a los imprevistos que aparecen, siendo ella misma y no otros la que trabaje para encontrar su lugar en el mundo y su felicidad. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Por último el corazón de Margaret Atwood, La tierra del mago de Lev Grossman y Circe de Madeline Miller.
Y en el ámbito de los cómics, el cómic de Batman de Una muerte en la familia de Jim Starlin y Jim Aparo y el de Soldado de invierno de Ed Brubaker. Nos vemos en el siguiente vídeo.